Pues muy buenas, señores, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy me he colocado en la zona alta, en la tribuna más alta del Volta Arena, del campo de fútbol del HJK Helsinki, del HJK Helsinki. Ya sabéis que está entrenando ahora mismo en el estadio el Sub-17. Justo detrás estaréis viendo algún campo de fútbol. Realmente tiene 5 o 6 campos de fútbol, uno de ellos solo natural, el que está ahí detrás. Luego el que solemos utilizar es el que está entrenando ahora mismo el Sub-17. En la parte de atrás tenemos otros 2 campos, o lateral al estadio, y luego justo aquí detrás el campo que le llaman Sahara, que hace unos cuantos años era de tierra, pero bueno, aquí sí que se suele entrenar bastante, sobre todo cuando tenemos 0 grados o algo así, como es el que más cerca está del campo, pues solíamos entrenar más el de ahí atrás. Pero nada, el 90%, 85% de los entrenamientos se hace justo aquí. Del primer equipo, el femenino, el segundo equipo y el Sub-17 suelen tener aquí. De vez en cuando algún equipo también, pero normalmente son esos 4 equipos los que están utilizando casi únicamente el estadio. Como estaréis viendo en el título, hoy vamos a hablar del Big Data, ¿vale? El Big Data no es nada nuevo, sobre todo últimamente lo habréis estado escuchando mucho o leyendo mucho más en periódicos, los equipos que están utilizando el Big Data, pues para contratar a jugadores, para incluso los jugadores y digamos también los agentes deportivos se lo están utilizando este Big Data, las estadísticas, los datos y demás para renegociar los contratos de los jugadores, pero insisto, no es nada nuevo. Es algo que ya se lleva haciendo desde hace muchos años en equipos profesionales e incluso en equipos más amateur y femeninos. Yo, digamos que llevo trabajando con esto, con los GPS casi 10 años, 7, 8 años, y los equipos de fútbol con los que he trabajado pues más de lo mismo. Estadísticas ha habido un montón. Pero bueno, ¿qué es esto del Big Data? Bueno, el Big Data digamos que es la documentación masiva de todo tipo de datos, resultados e información de equipos y de jugadores individualmente. Básicamente consiste en obtener datos durante los partidos de los jugadores. Datos tanto físicos, gracias a los GPS, acelerómetros y giroscopios, o cámaras también instaladas incluso en los estadios, como también datos más técnico-tácticos, mostrando el número de eficiencia en las acciones de estos jugadores. Esto ha sido gracias sobre todo a la utilización de las nuevas tecnologías, que son cada vez más económicas, más fáciles de utilizar y ahora mismo, como estamos comentando, se ven incluso en estadios más pequeños y en equipos más amateur. Dentro de este Big Data también podríamos meter las evaluaciones y test más psicológicos de comportamiento que ayudan a los equipos a conocer mucho mejor a un jugador o a un entrenador, incluso antes de contratarlo, y ver si encaja con el equipo y la filosofía del club. Sin ir más lejos, antes de venirme aquí a Helsinki, hice por primera vez un test psicológico para ver, más que test psicológico, es de comportamiento, de mentalidad, de personalidad, y digamos que es para ver si se encaja con la filosofía del club, la filosofía de los entrenadores, porque al final vas a tener que trabajar en un grupo y si, digamos, a veces no tienes por qué encajar, porque eso también hay que decirlo, a veces tienes que tener entrenadores que cumplan todas las características. Si todos los entrenadores son exactamente iguales o muy parecidos, pues a lo mejor puede ser un poco más complicado acercarse a estos jugadores que tienen una personalidad totalmente opuesta. Entonces, bueno, en este test psicológico, tampoco voy a llamar, un poco así de comportamiento, de personalidad, pues durante 40-50 minutos se te iba haciendo diferentes preguntas y después en unos días pues recibías, digamos, la respuesta o el comportamiento, tu personalidad, y luego todo esto pues te lo iban mostrando con los jugadores y los otros entrenadores para ver, pues eso, si encajas un poco más con la personalidad de una persona, o ya no solo, como estamos diciendo, encajar no sería la palabra, sino cómo comportarte y cómo acercarte cuando hablas, por ejemplo, con un jugador u otro. Es decir, hay jugadores que son mucho más introvertidos y otros que son más extrovertidos, y no vas a acercarte de la misma manera a un jugador que tiene un comportamiento que otro. Pues bueno, estos test psicológicos te ayudan ya desde el principio, desde el primer día, antes incluso de venir aquí, cómo es más o menos cada uno. Y es que en ocasiones he visto cómo entrenadores han tomado la rápida y fácil resolución de poner a un jugador u otro dependiendo de los resultados que han mostrado los GPS. Por ponernos un ejemplo, 2 jugadores totalmente opuestos, vamos a decir, pero que juegan en la misma posición. A lo mejor el entrenador, viendo que uno ha corrido más que otro, pues insisto, que llega a la conclusión, a la rápida conclusión de que este jugador, como ha corrido 1 kilómetro más en el partido
y han jugado todos los mismos minutos, pues está más en forma que el otro. Cuando al final no sabes el número de acciones que ha tenido, no sabes si a lo mejor es un extremo izquierdo o derecho, si el contrario, el oponente, el equipo contrario, pues ha tenido más jugadas, más acciones por ese lado y entonces ha tenido que trabajar más. Pero luego también hay otras cosas que a lo mejor el GPS, como norma general, el GPS no sabe leer, sino el entrenador cómo lo observa. Y eso lo he visto cientos de veces en los últimos 7 o 8 años trabajando, o 10 años casi trabajando con los GPS, pues he visto como jugadores más experimentados, aun teniendo una forma física muy buena, suelen correr o tener menos distancia, al final menos carga de trabajo, que uno más joven. Es decir, los jugadores más experimentados, como norma general, siempre hay excepciones, faltaría más, pero como norma general un jugador más joven no sabe leer tanto el partido y al final va a tener muchas más acciones, va a tener no más acciones al final, sino más distancia recorrida, ya que, insisto, quizá por esa experiencia o en esa inexperiencia, vamos a decir, pues no sabe leer el juego tanto como aquel que lleva cientos y cientos de partidos oficiales detrás. Por lo tanto, el objetivo de estos datos es que simplemente nos den una información extra, una ayuda más, una herramienta más para los jugadores, en este caso para los entrenadores, bueno, también para los jugadores y para los agentes deportivos, faltaría más, los directores deportivos cuando quieran fichar a un jugador otro, pero una vez más, esto digamos que es una información extra para tomar la decisión, ni mucho menos tomaremos la decisión únicamente y exclusivamente por estos datos. Pero además de los GPS que nos aportan esta información de distancia, de carga de trabajo, aceleración, cambios de dirección, saltos, caídas, la verdad es que nos ofrecen, os tengo que mostrar algún día los GPS que tenemos aquí en el Helsinki, que son exactamente los mismos que he utilizado en los últimos años, de la marca Catapult, el último modelo, faltaría más, pues nos ofrecen una grandísima cantidad de datos, pero luego ya no solo los GPS, que es con lo que más trabajamos los preparadores físicos, sino que también tenemos estos análisis de datos, estos Big Data de empresas también mucho más potentes y más conocidas como InstatScout, OptaSport, Wisecout o el Media Coach, que ahí después de cada partido pues nos muestra todo tipo de datos, tipo eficiencia, de pases, qué jugador ha tenido según qué tipo de acciones, insisto, y la eficiencia en los resultados generales. Digamos que los equipos pagan una tasa mensual y cada vez que tienen un partido, pues a las pocas horas los entrenadores o el club recibe los datos de estas empresas. Pero luego también de todas estas empresas externas o las herramientas tipo GPS, que a lo mejor pues no todos los equipos más amateur lo pueden llevar a cabo, pues bueno, los entrenadores y los preparadores físicos pues tenemos nuestras herramientas internas que las vamos, digamos, adaptando y las vamos mejorando prácticamente día a día. Yo en mi caso, pues bueno, las básicas que tienes de toda la vida, de los cuestionarios personales, de cómo te encuentras, cómo duermes, tú eso lo sacas y lo pones día a día en un Excel para ver en la gráfica cómo van evolucionando. Si ves que llevamos unos cuantos días o semanas que los jugadores no se sientan bien o no se sienten recuperados, pues lo ves porque tienes un historial. Al final vas creando historiales. Lo mismo con el trabajo de preparación física. Pues bueno, estoy trabajando un poco más la velocidad o no estoy trabajando mucho la propiocepción durante este mesociclo o incluso una plantilla que me he hecho de Excel, ya llevo un tiempo trabajando con ella, pues tengo apuntado más de 100 ejercicios que le doy puntuación a los grupos musculares con los que trabajo y al final, pues después de cada sesión de trabajo yo me apunto los ejercicios con los que he trabajado y luego esta plantilla de Excel me sale directamente una numeración de qué zonas, qué grupos musculares he trabajado más o menos y luego al final, lo dicho, si tienes un historial pues puedes ver qué grupos musculares al final, o más de tren superior o más de tren inferior, has trabajado durante ese ciclo. Es algo que no necesitas ninguna empresa externa, pero sí que por lo menos tienes que tener una mínima experiencia en Excel. Yo creo que al final, tanto entrenadores como preparadores físicos, pues nos volvemos muy expertos de las plantillas Excel, que eso también nos ayuda a llevar un control a corto, medio y largo plazo. Como conclusión, pues deciros que el Big Data es fundamental, es algo que todo tipo de entrenador, tanto, insisto, profesional como amateur, le digo amateur también porque es que ya os comento que este tipo de plantillas de Excel las puede preparar cualquier persona con tiempo y experiencia, pero lo más importante de todo es que no lleguemos a conclusiones, a resoluciones sesgadas únicamente por estos datos y números, ¿vale? Es por eso que debemos utilizar esta información correctamente, porque es una herramienta más, insisto, una herramienta más entre muchas otras que tenemos. Al final tiene que ser un apoyo más para jugadores y entrenadores, ¿vale?
Así que nada, señores, como siempre, espero os haya gustado este vídeo. Justo en la cajita de comentarios preguntar cualquier cosa. Como siempre digo, si sale alguna duda interesante, pues todo eso lo traslado a los directos que hacemos en Twitch. También os invito a que os paséis por ahí los viernes o domingo. Solo hacemos hacer directos allí, donde pues bueno, nos vamos juntando unos cuantos y vamos resolviendo preguntas, dudas y hablando sobre temas más extensos, ya que los vídeos aquí pues siempre son muy reducidos en tiempo y yo creo que ahí tenemos tiempo para solucionar muchas de las dudas que van saliendo. Así que nada, suscribiros al canal como siempre, valorar el vídeo como tal y compartir este canal con vuestros compañeros y amigos para que les aporte toda esta información que os estamos aportando a vosotros y nuestra comunidad pues vaya creciendo, que así poco a poco nos vamos acercando a nuestro objetivo de 50.000 suscriptores. Así que nada, nos vemos en 1 o 2 semanas con un nuevo vídeo. Hasta entonces, adiós.